hacer la pregunta y quien va a contestar es el candidato Mario Rojas Alba y lo escuchamos por 1 minuto 30 segundos. Adelante con su pregunta. Bueno. Sí, buenas noches, candidata y candidatos a la gobernatura del Estado. Les pregunto, si el presupuesto 2018 es de 22,792 millones, con una deuda que creció un 500%, aunado esto a un incremento en la burocracia en el sexenio actual, ¿qué medidas tomaría y a qué se compromete para revertir esa carga financiera para el Estado? Lo escuchamos, candidato. Es uno de los grandes problemas que nos está dejando este gobierno. Este gobierno manejado por políticos corruptos. 22,000, algunos hablan de que podría ser 22,000, 24,000 millones de pesos. Pensemos en la deuda de 10,000, porque tampoco tenemos cifras serias. Nuestro país ha mejorado mucho en cuestión de estadísticas, pero seguimos estando lejos de ser serios y puntuales respecto a las cifras. Si tenemos una deuda de 10,000 millones de pesos, lo primero que tenemos que hacer, los primeros días de gobierno, es establecer un equipo de negociación con los bancos. Segundo, tenemos que plantearnos la recuperación de la relación constitucional entre la Federación y el Estado. ¿A qué me refiero? Los recursos que envía la Federación tienen que ser depositados directamente en la tesorería del Estado, porque hay una intermediación por parte de los bancos. Tenemos que regresar a ese orden constitucional. Segundo, tendríamos que empezar a distribuir esos recursos de acuerdo a un plan bien pensado de austeridad. Espero haber contestado algunas de las cosas. Muchas gracias. ¿Tiene posibilidad de réplica? Sí, yo le preguntaría si con esto realmente lograría revertirlo y conseguir un desarrollo para el Estado. Sí, porque otra de las medidas que se tiene es el establecimiento de un banco zapatista. Es cierto que estamos en la bancarrota y tenemos que hacer uso de las mejores capacidades creativas para sacar la economía del Estado. Es decir, una tesorería que reciba directamente el dinero de la Federación, un banco nuestro que nos permita impulsar el desarrollo. No solamente repartir el dinero que ya viene etiquetado de la Federación y que nos deja un margen muy pequeño para poder impulsar nuestra economía. El Estado apenas está recogiendo alrededor del 3% de fondos propios, de contribución al presupuesto. Tenemos que aumentar eso con una política de honestidad. Podemos subir a 6, 7, 8, tal vez a mediados de mi gobierno, de ingresos propios. Gracias. Muchas gracias, candidato, le agradezco mucho. Vamos a escuchar ahora la respuesta a la pregunta que hiciera el licenciado Juan Carlos Gordillo Cervantes. Adelante, candidato Víctor Manuel Caballero Solano. Quiero compartir que el gasto efectivamente programado es de 22,000 y pico de millones de pesos, pero el gasto real que tiene el gobierno del Estado, por lo menos el reportado en forma oficial, es de 29,000 y pico de millones de pesos, casi 9,000 millones de pesos más. ¿De dónde salió ese recurso o por qué se gastó más? Hoy no está claro. Segundo, me parece que es importante definir que hoy este gobierno gasta 1,750 millones de pesos adicionales por tener 8 secretarías de Estado más, que yo no sé si hacen la diferencia con los cambios que Morelos requiere en este momento. Es importante considerarlo. La primera tarea, hay que reducir el gasto corriente, reducirlo significativamente, valorando si vale la pena continuar con el proyecto como se tiene hoy. Lo segundo, hay que reactivar fondos y usar fondos para lo que lo fueron creados, como el Fidecom, un fondo que hoy se recoge de la aportación del 2% a las nóminas que pagan muchos de ustedes. Este fondo se dedica una gran parte a gasto corriente, tampoco debe ser así. Ese fondo está dedicado al financiamiento y el desarrollo social y económico de Morelos. Y tercero, necesitamos, por supuesto,
traer fondos nacionales e internacionales, que no se ha hecho en este gobierno. Hoy me parece que es clave reactivar la economía, generando empleos, reactivando fondos propios para el empleo local y comercial. Muchas gracias. Licenciado Gordillo, ¿quiere hacer? Les pido el favor de no aplaudir, si son tan amables. Licenciado Gordillo, ¿quiere hacer su réplica? Sí, me gustaría preguntarle al doctor Caballero si Morelos realmente depende un 95% de la federación. Sí. ¿De dónde traería usted más recursos? Ya habló de fondos internacionales, pero realmente tendría que ser algo que no endeudara más el Estado. Por supuesto. Y se Mire, lograra un verdadero desarrollo económico. ¿Cómo le haría? así es. Hoy Morelos, desgraciadamente, le duele a México. Morelos es una tierra que ha dado que hablar fuera del Estado. La corrupción, la impunidad, la inseguridad. Y esto ha volteado a ver los ojos a Morelos. Estoy seguro que con una buena gestión podemos incrementar los recursos federales al Estado. Podemos lograrlo con una buena gestión, pero también los internacionales. Cuando tuvimos el tema del socavón, cuando hemos tenido el problema del sismo, han volteado a ver a nuestro Estado. Y yo estoy convencido que con un buen equipo de trabajo que busque fondos podemos lograrlo, pero también reasignando recursos propios de los que hoy tenemos para hacerlos mucho más eficientes. Si conjugamos recursos propios con recursos federales, podemos implementarlo. Y por supuesto la clave está no desviar recursos públicos, como dicen mentirosamente que uno hace. Yo construí 5 hospitales con menos recursos que lo que el gobierno de hoy tiene. Así que me parece que la asignación correcta de recursos es la mejor manera de poder salir adelante. Muchas gracias, candidato. Corresponde ahora la respuesta de... Le solicitamos, por favor, por cuestiones de tiempo, que los aplausos los dejemos para cuando concluya el debate, por favor. Solicitamos ahora la respuesta de la candidata Nadia Luz Lara Chávez, por favor. Gracias. Gracias. Pues bien, ¿qué es lo que pasa con el presupuesto del Gobierno del Estado? Efectivamente, como bien lo comentó nuestro especialista, el presupuesto es del orden de los 22,000 millones, más de 22,000 millones de pesos. Pero me queda claro que hay una mala distribución de ese presupuesto. Pero esa mala distribución no solamente nace de las acciones del propio Ejecutivo, sino también de la aprobación del Legislativo. Corresponsablemente han aprobado un presupuesto que no es equitativo. Así, esos 22,000 millones de pesos tenemos como el quinto eje de ese presupuesto, Morelos transparente y con democracia participativa, se destinan 2,495 millones. ¿Para qué efecto? Para que el gobierno continúe conduciéndose con austeridad, con transparencia y con eficiencia en la aplicación del gasto público. ¿Saben cuánto se gasta en Morelos Seguro, otro de los ejes rectores? 2,219 millones de pesos. Vean aquí el Fondo de Reconstrucción, 507 millones de pesos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una mala distribución del presupuesto. Se gasta más, inclusive, como ya lo dijo otro de los candidatos, más de lo que está presupuestado. ¿En qué se gasta? En cosas que no debe de ser. Ahí tenemos un museo, Juan Soriano, con un presupuesto de 21 millones de pesos y hace 2 meses más o menos que fue inaugurado. ¿De qué nos habla? Gracias, candidata. ¿Quiere hacer uso de la réplica? Muchas gracias, muchas Adelante, gracias. gracias. Bueno, le tocaba el turno a Cuauhtémoc Blanco, me vuelvo a acercar para que vean las cámaras que todo está dentro del proceso legal que se hizo para este debate. Por consiguiente, le tocará a usted. Candidato, tiene usted 1 minuto 30. Muy bien. Muchas gracias. Primero que nada es conocer los datos de manera fidedigna y utilizar la información que es pública de manera responsable. La deuda que se contrató en esta administración por los diputados, incluyendo a Víctor Caballero, fue de 2,000 millones de pesos, de los cuales se redireccionaron cerca de 900 millones de pesos después del sismo del 19 de septiembre para apoyar en la reconstrucción del Estado de Morelos. La cifra que menciona la magistrada es una cifra falsa. Solamente un porcentaje de la deuda que se contrató, que fue destinado a la reconstrucción, es lo que menciona en su documento. Víctor lo sabe porque él lo aprobó. Solamente el presupuesto que se había asignado para el Morebús, para el proyecto de modernización del transporte público, era de 700 millones de pesos.
Yo, de los que estamos aquí, soy el único de los candidatos que ha trabajado en la iniciativa privada y sabe perfectamente bien que la contratación de un crédito no tiene nada de malo, siempre y cuando esto se utilice para generar y desarrollar económicamente el Estado. Eso es lo que tenemos que hacer, impulsar y detonar el Estado para generar más recursos. No es, como plantean ellos, gastando menos como vamos a salir adelante, sino como lo hacen los empresarios todos los días, buscando la manera de generar más recursos para que en el Estado haya desarrollo y haya empleos bien pagados. Muchas gracias. Gracias. Licenciado Gordillo, ¿quiere hacer uso de su réplica? Tiene 30 segundos. Sí, candidato. La idea sería no endeudar más. Y me imagino han hablado todos los candidatos de una reingeniería. ¿Usted cómo la llevaría a cabo si llegara usted a ser el gobernador? Tiene usted 1 minuto para responder. Cuando sea gobernador, voy a hacer lo que hice durante muchos años, hacer análisis financieros. Trabajé para una de las empresas más importantes de este país, para Grupo Carso, durante 8 años. Justamente lo que hacía era hacer análisis de riesgo y de oportunidades para diversas empresas. Y el único de esta mesa que ha estado sentado del otro lado, no solamente del servicio público, es su servidor. Y por eso vamos a acercarnos a la iniciativa privada, a los bancos, para poder hacer un refinanciamiento de la deuda responsable. No significa que hacer un refinanciamiento de la deuda es gastar menos. Lo que se tiene que hacer es generar más ingresos para el Estado, para que de esta manera se puedan solventar las deudas. Por supuesto que hoy, con el desarrollo económico que hemos tenido, la ampliación de las carreteras, la construcción de carreteras que hace 20 años estaban detenidas, inversiones como la que tenemos en Huaxtepec de Six Flags y las inversiones que todos los empresarios que están aquí el día de hoy han hecho en el Estado. Muchas gracias, candidato, muy amable. Marisa. Gracias. Corresponde ahora el turno del candidato Jorge Mid. Adelante, lo escuchamos. Bueno, yo creo que cuando venía para acá, tengo una nieta que tiene 7 años. Cuando ella cumpla 37, se va a acabar de pagar esta deuda que tenemos ahora. Me parece que hay que revisar la estructura de gobierno, una reingeniería administrativa, que sirve, que no sirve. La empresa privada maneja recursos de los empresarios. El gobierno maneja fondos de la gente, fondos públicos, impuestos ciudadanos. Hay que revisar, hay mecanismos, presupuesto base cero, que permite a partir de lo que hoy necesitamos, qué podemos tener. Revisar también qué programas, qué dependencias están generando un beneficio social o están generando un buen servicio y las que no, en este momento no las necesitamos. Buscar, me parece que tenemos una oportunidad ahora de una desgracia que pasó el Estado, que fue el temblor. La reconstrucción puede ser el mejor instrumento para que el Estado reactive su economía, siempre y cuando sean constructores locales, siempre y cuando sean proveedores locales, siempre y cuando podamos transparentar lo que estamos haciendo. Hoy el gran tema es dónde está este recurso, pero vamos, son dos cosas diferentes. Cero impunidad, cero totalmente a la corrupción y por otra parte medidas muy concretas para que Estado y municipios puedan tener realmente una estructura de gobierno que responda a lo que hoy Morelos quiere y no paralizar nuestro Estado y no seguir endeudando. Muchas gracias. ¿Réplica? Sí, candidato. ¿Usted considera que el presupuesto actual es suficiente para sacar adelante el verdadero desarrollo del Estado? No, yo creo que en este momento tenemos la oportunidad de muchos recursos. Cuando se dio el decreto de que Morelos tiene 33 municipios hoy que están por el temblor en desastre, hay muchos recursos que podemos jalar, bajar. Hay que hacer los proyectos, hay que elaborarlos, pero hay que transparentarlo. Hoy con este recurso apenas salimos con lo que tenemos de deuda. Es decir, hay que pensar, quien quiera ser gobernador, no seguir gastando más y tampoco decir, no hay dinero. Hay una agenda pendiente social de reconstrucción, de vivienda, de hospitales, de caminos. Por eso planteo que hoy si vamos a bolsas importantes ya presupuestadas, pero hay que hacer proyectos, generarlos, reunirnos, coordinarnos con los municipios, dejar de pleitos y poder generar lo que más convenga. Hoy es lamentable que muchos de los que son candidatos a diputados eran presidentes municipales donde fueron los desastres. Gracias. Muchas gracias, candidato. Gracias, candidato. Toca el turno ahora de poder escuchar la respuesta del candidato Jesús Alejandro Vera Jiménez del partido Nueva Alianza. Tiene usted 1 minuto 30 segundos. Sí, muy bien. Pues lo primero que quiero señalar es que tenemos que acabar con la corrupción
reestructurar la deuda pública y reestructurar el gobierno. Por supuesto que eso es fundamental, pero además tenemos que acabar con la política de las dádivas, no más subsidios universales. Hay que reorientar la política de subsidios. También es importante que hagamos más eficiente el aparato gubernamental y el desempeño del gobierno. Generar asociaciones público-privadas en distintos ámbitos estratégicos para el desarrollo del Estado y sobre todo impulsar 3 polos de desarrollo agropecuario y agroindustrial para detonar la economía y para fortalecer la vocación agrícola y pecuaria de nuestra tierra morelense. Gracias, candidato. ¿Tiene uso de la réplica, si así lo considera? Sí, candidato, le pregunto lo mismo. ¿Cree que el presupuesto actual es suficiente para ya los casi 2 millones de habitantes de Morelos? No, por supuesto que no es suficiente y por supuesto que tenemos que revisar, por eso la estructura gubernamental, tenemos que revisar la deuda pública y tenemos que hacer más efectivo el desempeño de nuestro gobierno. Gracias, licenciado Gordillo Cervantes, por sus preguntas. Adelante, Marisa. Para cerrar esta ronda de la segunda pregunta, corresponde el turno al candidato independiente Fidel de Médicis. Lo escuchamos. 1 minuto y medio. Primero, un yo acuso para quien de manera irresponsable endeudó el futuro de nuestro querido Estado. Y decirles que todo lo que no le sirva al presupuesto le tenemos que poner 0. ¿Saben cuánto se van a gastar los partidos políticos en esta elección? 111,400,000 pesos. ¿Saben cuánto le voy a proponer de presupuesto a los partidos políticos? 0. Porque no puedo sacrificar a mi pueblo para seguir manteniendo burocracias que no nos sirven absolutamente para nada. A los guaruras del gobernador, ¿saben cuánto le voy a poner? 0. A todo lo que no le sirva al pueblo le vamos a poner 0. Necesitamos generar grandes ahorros y necesitamos generar mejores ingresos. La evasión y la ilusión fiscal es algo que están dañando a Morelos. Coincido con usted, compañero, que nos hace la pregunta. Necesitamos mejorar los ingresos. No es posible que tengamos 3% de ingresos propios y tengamos 97% de apoyo federal. Voy a renegociar la deuda, pero no voy a sacrificar a mi pueblo. Hablaré con los bancos y les diré que me ayuden para sacar adelante a Morelos y que les voy a pagar puntual hasta donde sea posible. Réplica, por favor. Sí, nada más aclarar, es 93% de ingresos federales y 7% del ingreso propio. Revisamos con mucho gusto. El dato que yo tengo es que seguimos teniendo el 3% de ingreso propio y el 97% de ingreso federal. Gracias, candidato. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias al especialista. Vamos contigo.